Hola, el Señor te bendiga. El Señor te bendiga mucho. Acabamos de tener un tiempo precioso de alabanza y de adoración con nuestros jóvenes que la tienen re clara y nos están dando una mano tremenda para estar en comunión, en relación, cada reunión que nos disponemos a estar juntos. Esta mañana el pastor Jorge nos dio una sublime introducción a la nueva serie que titulamos Misión Imposible. No es imposible porque Dios está con nosotros. Y el título de esta reflexión se llama Nacidos de Dios. La iglesia nos enseñaba al pastor Jorge como tal, no puede separarse de la misión. Nadie llama a alguien porque sí, sino que lo llama con un propósito o para darle una tarea, una encomienda. El pastor Jorge nos decía que no se puede separar la iglesia de la misión. Es como querer separar el fuego del calor. Es indivisible. Y es algo que debemos tener muy en cuenta con todos aquellos que seguimos al Señor. Que no solo tenemos ese privilegio de ser llamados hijos de Dios, sino que tenemos la responsabilidad de tomar en cuenta como propósito de vida la misión, el propósito, la obra de Dios sobre la tierra. Sería que cada uno de nosotros debe anunciar el reino de Dios se ha acercado. Y que así como Dios envió a Jesucristo, ahora Dios nos envía a nosotros a cumplir la misma tarea. Dice la palabra de Dios que los ángeles anhelan poder hacer esta obra. Ellos quisieran proclamar a Jesucristo, que se les haya dado ese privilegio. Y Dios no los deja, sino que es algo que nos llama a hacer a todos aquellos que creemos y seguimos a Jesús. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden, que obedezcan todas las cosas que yo les he enseñado. Es impresionante, porque no les dice que debemos enseñarles todo lo que dijo Jesús. Debemos enseñarles a que guarden o que obedezcan todo lo que dijo Jesús. Y yo me preguntaba, ¿cómo puede ser esto posible? Una cosa es enseñar lo que dijo Jesús, pero significa que los pastores, los líderes, todo cristiano, cada vez que le enseña a otra persona lo que dijo Jesús o todo lo concerniente a Jesús, tenemos que enseñarlo de tal manera que las personas obedezcan lo que dice Jesús, enseñándoles a que guarden y obedezcan todo lo que les he enseñado. Misión imposible. Imposible. Dice Jesús, el que dice que está unido a Dios debe vivir como vivió Jesús. Está alta la vara, ¿no? Otra versión dice, el que dice ser de Él debe andar como Él anduvo. Y la palabra debe acá, bien decía Pastor Jorge, tiene un carácter de obligación y obediencia. ¿Cómo vivió Jesús? El que dice ser de Él debe andar o vivir como Él vivió. ¿Cómo vivió? Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate de muchos. Vamos de vuelta. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate de muchos. O sea que los que seguimos a Jesús, si decimos que somos de Él, si vivimos unidos a Él, dice otra versión, debemos hacer lo que Él hizo. Servir a los demás y dar nuestra vida para trasladar, predicar, proclamar esta gran misión que es evangelizar como iglesia, como asamblea, como seguidores de Cristo, proclamar las buenas noticias, evangelizar. La declaración de fe sería esta: Dios cree en nosotros.
¿Nosotros creemos en Dios? ¿O creemos en nosotros mismos? ¿Creemos que Dios nos equivocó al elegirnos a nosotros? Es una misión imposible esta. Imposible. ¿Cómo cambiar las prioridades? ¿Cómo ponerlo a Él en primer lugar? Dice Lucas 18:27, Jesús contestó, lo que es imposible para los seres humanos es posible para Dios. Entonces, no es una misión imposible. Como pastores siempre estamos analizando, revisando cada manera de cumplir con esta obra, de evangelizar, de llevar la obra a cabo, y nos replanteamos, porque si una iglesia, como decía el pastor Jorge, está encendida con el fuego del Espíritu Santo, debe afectar y ir en continuo crecimiento, viendo la gloria y la manifestación de Dios. Y me pregunto, a veces los pastores nos preguntamos, la iglesia no crece, está parada, ¿será que tenemos total conciencia de lo que Dios puede y quiere hacer con nosotros en un encuentro personal con Él? Dice Hebreos 3:1, por lo tanto, hermanos, ustedes los del pueblo santo, que han sido llamados por Dios a ser suyos, consideren atentamente a Cristo Jesús, el apóstol y sumo sacerdote, gracias al cual profesamos nuestra fe. Este es el texto central de toda esta serie, donde vamos a tomar cada domingo y miércoles partes, y se va a desarrollar toda la serie alrededor de este versículo. Hoy nos toca, por lo tanto, hermanos, ustedes, los del pueblo santo, los del pueblo apartado. Santo significa apartado, consagrado, dedicado a. Entonces la palabra de Dios dice, ustedes, nosotros, los seguidores de Dios, los apartados, los consagrados, los dedicados a su obra y a esta misión. ¿Imposible? No, no es imposible. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Creo que la clave está en ver a Jesús, considerarlo e imitarlo. Encontrarnos con Él va a ser la clave. Y va a ser el que transforme cada una de nuestras formas y maneras de ver la vida. Yo creo que aquí está la clave. ¿Somos el pueblo santo? Claro que sí. Todo comienza con un encuentro con Jesús. Esto la Biblia lo llama nuevo nacimiento. Nacer de nuevo. Volver a nacer. Hubo un hombre que se encontró con Jesús. Él era maestro en los tiempos de Jesús de la Biblia, si se quiere. Pero no encontraba satisfacción y veía en Jesús y se identificaba con Él en todo lo que enseñaba y veía la manifestación gloriosa del Dios que Él enseñaba, pero que no vivía. Había frustración este hombre porque se había transformado en un religioso. Y el religioso es todo aquel que cree en Dios, pero su vida no cambia y Dios no interfiere en sus decisiones. Y no encontraba satisfacción en su vida. Pero viendo a Jesús decía, wow. Consideró a Jesús y dijo, wow, verdaderamente este enseña las cosas de Dios de una manera tremenda. Entonces, cuando se encuentra con Jesús, Jesús le dijo, te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No lo deja ni hablar. Lean todo el capítulo 3 de Juan. ¿Sí? Dice Juan 3:3, lo que nace de padres humanos es humano. Lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te extrañes que te dije que todos tienen que nacer de nuevo. Decí conmigo, todos. Vos, yo, el vecino, todo el mundo. Es necesario nacer de nuevo. Nicodemo no entendía, ¿cómo puede un hombre viejo entrar al vientre de su madre siendo grande?
Pero Jesucristo hablaba de un nacimiento espiritual. Lo que es de la carne, carne es, humano, dice. Lo que es nacido del Padre humano, este es el primer nacimiento. En el primer nacimiento, cuando no conocíamos a Dios, Dios no interfería en nuestras decisiones. No teníamos deseo de leer la Biblia, mucho menos ir a la iglesia, a lo sumo cuando había un casamiento o un bautismo, ¿verdad? Y después que la noche sea larga y alegre. Pero no había deleite en buscar la presencia de Dios. La Biblia ni la entendíamos. Las cosas de Dios aburridas. Esto la Biblia lo llama muertos en delitos y pecados, separados de Dios. En el primer nacimiento uno vivía en lo natural. Y Jesucristo se encuentra con Nicodemo y le dice, mira, es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo es esto? No entendía nada. Y dice San Juan 3:8, el viento sopla por donde quiere y aunque oyes su ruido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son también todos los que nacen del Espíritu. Evidentemente hay un nacimiento natural, carnal, humano, y es solo eso, separado de Dios. Pero hay un nacimiento espiritual del Espíritu Santo, así como Nicodemo se encontró con Jesús. Nosotros nos debemos encontrar con Jesús para que el Espíritu de Dios ahora toque nuestro espíritu y de repente nos encontremos alabando, adorando, queriéndonos comer la Biblia, entendiendo que hay un propósito, deseando estar con todos aquellos que creen en Dios. ¿Qué pasó? Es el nuevo nacimiento, es el toque del Espíritu, porque antes el Espíritu estaba muerto, separado de Dios, muerto en delitos y pecados. El Espíritu muerto, la gente muerta, no puede hacer la obra de Dios, no obedece a Dios. Pablo dice que los designios de la carne son contra el Espíritu, no se sujetan a Dios, ni quieren ni pueden. Sin embargo, aquellos que somos nacidos del Espíritu, nos deleitamos en las cosas del Espíritu. Esto significa que hay gente muerta que vive o respira, diría yo, y hay gente viva que vive. Hay gente muerta que vive y hay gente viva que vive, porque nació nuevamente. Y esto fue del Espíritu. El libro de Lucas lo relata así. Pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos porque tu hermano que estaba muerto ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Jesús relata una historia de un padre que tiene dos hijos. Uno se va, malgasta el dinero, el tiempo, se aleja del padre, que representa a Dios. Vive como quiere. La Biblia dice perdidamente. Y el hijo cuando vuelve en sí, se vuelve al padre, porque entiende que es un padre bueno, de amor. El hijo que se quedó con el padre se enoja. Y el padre le dice al hermano mayor que estuvo siempre con el padre, era necesario que hagamos un banquete, había que celebrar. Dice, porque tu hermano que estaba muerto ha vuelto a vivir, nació de nuevo. ¿Cómo ocurrió esto? Nació de nuevo. Tuvo un nuevo nacimiento, el Espíritu de Dios le dio vida. Jesús dice que todos necesitamos esto, vos, yo, el mundo entero necesita tener un nuevo nacimiento. O no entrarán o no entraremos al reino de los cielos. Esta es la gran misión que debemos hacer. La gran misión a la que fuimos llamados es esta. Proclamar a Jesucristo para que la gente se encuentre con Él y pueda tener un nuevo nacimiento, para que así tengan vida y vida eterna. Dice 1 Juan 5:1, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y todo el que ama al Padre ama también a sus hijos. Todo el que cree que Jesús es el Cristo, ha nacido de Dios. Y todo el que ama al Padre, también a sus hijos. O sea, a la familia de la fe, a la iglesia. El nuevo nacimiento, entonces, es un acto de fe en Jesús.
Solo por Él podemos nacer del Espíritu. O sea, nacer de nuevo. Mirá lo que dice 1 de Pedro 1:23. Pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que el nuevo nacimiento es un acto de fe en Jesucristo. Pero esta fe viene a través de oír la palabra de Dios. Pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Alguna vez aceptaste al Señor en tu corazón? ¿Alguna vez lo invitaste o te entregaste a Él, a su palabra? ¿Tuviste un encuentro personal con Jesús? Quizás hemos luchado de 1000 maneras para cambiar un montón de cosas, pero ¿sabes qué? Sin la ayuda de su Espíritu Santo difícilmente podamos lograr hacer el bien, porque debemos nacer de nuevo. Y es el paso principal, es el ABC de poder nacer nuevamente y de poder hacer la voluntad de Dios. Nicodemo creía en Dios y hasta enseñaba, pero nunca tuvo un encuentro con Jesucristo y no había nacido de nuevo. Jesucristo tuvo que enseñarle esto. Luego, cuando termina el relato bíblico, Nicodemo estaba ahí como uno más de los seguidores de Jesús. Ya había dejado la religión de lado. ¿Querés que hablemos con Dios para tener un nuevo nacimiento y darle propósito y sentido así a nuestra vida? Y si te sentís lejos, como el hijo pródigo, y no encontrás satisfacción, realización en las cosas de Dios, ¿qué te parece si volvemos a Él? Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te quiero dar gracias por tu palabra. Entiendo que para poder entrar en tu reino debo nacer de nuevo, Señor. Y que esto surge a través de un encuentro contigo. Señor, te entrego mi vida, mi corazón. Quiero encontrarme contigo. Quiero ser una nueva criatura. Entiendo que nací de padres, pero que hay un nuevo nacimiento a través de tu Espíritu. Señor, quiero experimentar, Señor, tu presencia, tu Espíritu, y que hagas todas las cosas nuevas. Así me puedo despojar de este viejo hombre y poder revestirme de aquel que es creado según Dios. Y si estás lejos de Dios, puedes decir: Señor, en el nombre de Jesús vuelvo a la casa del Padre, a recibir el abrazo del Padre. No quiero vivir más en oscuridad ni en tinieblas. Quiero estar nuevamente en la casa del Padre y vivir en el propósito y en esta gran misión, que es servirle y conocerle cada vez más. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te va a sorprender. Termino. Así que desde que supimos de ustedes, Pablo se entera de que hay un grupo de hermanos que tuvo un encuentro con Jesús y tuvieron un nuevo nacimiento. Y ya no eran más guiados por su forma de pensar, sus pasiones, su historia, ni los consejos de los amigos, ni de los familiares, sino que eran guiados por el Espíritu Santo. Y dice: así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión de las cosas espirituales. Entonces, la forma en que ustedes vivan honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz.
pues Él nos rescató a través de un nuevo nacimiento, pondría yo, del reino de la oscuridad y nos trasladó a través de su Espíritu Santo al reino de su amado Hijo, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Este último texto es tremendo, glorioso, y no habla de otra cosa, del poder que actúa en aquellos que seguimos a Dios, del privilegio, pero también de la responsabilidad que tenemos para hacer su obra. Y confirma todo el poder que se genera al encontrarnos con Dios y tener un nuevo nacimiento, pero esta vez no el natural, el espiritual según Dios. Toda esta autoridad y responsabilidad que tenemos, hermano amado, familia de la fe, querido amigo, amiga, toda esta autoridad y privilegio no es otra cosa que poder de ahora en más compartir del amor de Dios y vivir haciendo buenas obras a la gente y derramando bendición para las personas. Si comprendemos esto como iglesia, como familia de la fe, de estar llenos de su espíritu, guiados por Él y tener como propósito de vida esta misión que Dios nos manda a hacer, que es compartir del Evangelio, la palabra de Dios, para que se encuentren con Jesucristo y puedan nacer a una vida espiritual, no tiene límites lo que Dios puede hacer a través de tu vida, de mi vida y de cualquiera que se disponga a creerle al Señor y a caminar a través de su Espíritu. Iglesia preciosa, familia de la fe, este es un tiempo nuevo que vivimos como iglesia. Este miércoles vamos a proclamar un ayuno y vamos a interceder y a orar por nuestra familia, por la iglesia, por el liderazgo, porque vamos a entrar en un tiempo de capacitación espiritual. Este va a ser un tema que va a ser recurrente, el nuevo nacimiento, para que todos podamos entender cuál es el primer paso hacia entregarnos al propósito y la misión que Dios tiene con cada uno de nosotros. La iglesia de Jesucristo no puede ser parada, debe avanzar y avanzar, y solo se puede hacer encendida en el fuego del Espíritu Santo, como una iglesia santa, y como decía en Hebreos 3:1, nosotros que somos el pueblo santo y escogido de Dios, solo lo podemos hacer. ¿Misión imposible? Claro que no. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios a través de su Espíritu. Que el Señor te bendiga. Te espero mañana lunes 10:30 en los devocionales y el miércoles 19 horas en un tiempo de ayuno y oración. Dios te bendiga.